Esta semana, en Vaticano, revivimos la primera Semana Santa del Papa León como pontífice, desde la misa crismal hasta la liturgia y procesión del Viernes Santo. Hablaremos con el padre Roberto Pasolini, el predicador de la Casa Pontificia, sobre la singular situación de predicar al Papa y a los cardenales en algunas de las ocasiones más solemnes de la Iglesia Católica, como el Viernes Santo. También nos uniremos al Santo Padre para celebrar la resurrección de Jesucristo en su primera misa de Pascua y la bendición Urbi et Orbi. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. Al salir el sol en Roma el Jueves Santo, la ciudad esperaba con expectación cómo la Iglesia Católica comenzaba a celebrar sus 3 días más sagrados, el Triduo Pascual. Para el Papa León XIV se trataba de un momento histórico, ya que presidía su primer triduo desde su elección como sucesor de Pedro. A lo largo de estos 3 días llenos de significado y tradición, los católicos de Roma velaron junto a su nuevo pastor mientras recordaban los últimos momentos de la vida de Jesucristo. Todo comenzó el Jueves Santo. Esa mañana, el Papa León celebró la misa crismal en la Basílica de San Pedro junto a los sacerdotes de Roma. En un ambiente de alegría, el Papa León y sus sacerdotes se adentraron en el misterio del sacerdocio, reafirmando en voz alta su sí, el mismo sí que dieron cuando fueron ordenados sacerdotes. ¿Les gustaría renovar los votos que una vez hicieron ante su obispo y el santo pueblo de Dios? La Basílica de San Pedro también se llenó con el aroma de los nuevos aceites sagrados que iban a ser bendecidos por el obispo de Roma. Al bendecir el óleo de los enfermos, el óleo de los catecúmenos y el santo crisma, el Santo Padre invocó el poder de Cristo sobre los aceites que se utilizarían a lo largo del año para los sacramentos y la sanación. In quest'ora oscura della storia, è piaciuto a Dio inviarci a diffondere il profumo di Cristo. En esta hora oscura de la historia, Dios ha querido enviarnos a difundir el perfume de Cristo donde reina el olor de la muerte. Renovemos nuestro sí a esta misión que nos pide unidad y que trae la paz. Sí, aquí estamos. Superemos el sentimiento de impotencia y de miedo. Nosotros anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección en la espera de tu venida. La tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Aquella tarde de jueves, retomando la tradición papal, el Papa León celebró la misa de la Cena del Señor en la Archibasílica de San Juan de Letrán. Después de que el Papa Francisco lo hubiera hecho solo una vez en el año 2013, era la primera vez en 12 años que un pontífice celebraba allí de nuevo esta misa tan especial. Durante el rito del mandatum, el lavatorio de pies, el Papa León volvió a la costumbre de lavar los pies a los sacerdotes, un contraste conmovedor con el Papa Francisco, quien a menudo prefería lavar los pies a presos y a migrantes. Impariamo da Gesù. Aprendamos de Jesús este servicio recíproco. De hecho, Él no nos pide que se lo devolvamos, sino que lo compartamos entre nosotros. Ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Así lo comentaba el Papa Francisco. Es un deber que viene del corazón. Lo amo. Amo esto y amo hacerlo porque el Señor así me lo ha enseñado. Él no hablaba de un imperativo abstracto, ni de una orden formal y vacía, sino que expresaba su fervor obediente por la caridad de Cristo, fuente y ejemplo de nuestra caridad. El ejemplo dado por Jesús, en efecto, no puede ser imitado por conveniencia, de mala gana o con hipocresía, sino solo por amor. Ma solo per amore. Tras la celebración eucarística, el Papa llevó la Eucaristía, en medio de los fieles que la adoraban, al altar de reposo. Las iglesias de Roma también celebraban la ceremonia, permitiendo a los fieles velar con el sumo pontífice, tal y como Cristo animó a sus apóstoles a hacer en Getsemaní. Subis figuris verenatitas
Cientos de peregrinos en Roma visitaron iglesias el Jueves Santo para rezar ante estos altares laterales tan particulares, donde el Santísimo Sacramento permanecía presente hasta la medianoche. Varios peregrinos describieron su experiencia como una profunda conexión con las enseñanzas de la Iglesia. También destacó la presencia de muchos jóvenes que habían venido de todo el mundo para participar. Ha sido impresionante, la verdad. La iglesia es súper bonita y la misa, el coro me ha encantado. Me ha ayudado mucho a rezar, sobre todo después de la comunión. Entonces me ha ayudado a conectar mucho con Dios, a poder hablar con Él y también darme cuenta de que esta noche es la noche en la que pasa, ya le han cogido y luego mañana le van a crucificar y tal. Estoy encantada con esta experiencia que nos enseña la Iglesia. Ser testigo de la fe de los jóvenes es algo muy impresionante que a mí en concreto me inspira mucho. Muchos peregrinos que acudieron a Roma el jueves participaron en la ceremonia por primera vez. Varios de ellos la describieron como una experiencia arraigada en la tradición y la belleza, y una experiencia diferente a la de sus propios países. Ha sido mi primera vez, sí. De hecho, acabamos de llegar a Roma esta mañana y hemos podido participar en las celebraciones tradicionales. Ha sido una ceremonia realmente preciosa. Los altares son hermosos. Es una experiencia realmente fantástica. Ha sido maravilloso ver la iglesia absolutamente abarrotada. Los cantos han sido espectaculares. Sin duda, es una experiencia diferente a la de Liverpool. Todo muy tradicional, pero me siento muy privilegiada por haber formado parte de ello. El Viernes Santo, el Papa regresó a la Basílica de San Pedro para celebrar la liturgia de la Pasión del Señor. Postrado en el suelo, adorando la cruz, el Santo Padre guió a los fieles en el recuerdo del sacrificio de Cristo. Siguiendo la tradición, el predicador papal pronunció la homilía durante la liturgia de la Pasión del Señor, en la que subrayó que el sacrificio de Cristo nos llama a vivir para los demás. Il male continua a circolare perché trova sempre qualcuno disposto a restituirlo e a moltiplicarlo. El mal sigue circulando porque siempre encuentra a alguien dispuesto a devolverlo y multiplicarlo. Jesús rompió esa cadena no imponiéndose con una fuerza superior, sino aceptando lo que le sucedía y reconociendo en aquellos dramáticos acontecimientos de su pasión la partitura de los cantos de amor y servicio que el Padre había confiado a su vida, y no interpretó esta partitura mecánicamente, la hizo suya, traduciendo las palabras proféticas en gestos concretos, en perdón, en silencios llenos de compasión. Así, recorriendo el camino de la cruz, aprendió la obediencia más difícil, la del amor al otro, incluso cuando el otro se presenta como enemigo. Anche quando l'altro si presenta come un nemico. Más tarde esa noche, el Papa presidió el Vía Crucis en el Coliseo. Era la primera vez que un papa llevaba la cruz durante las 14 estaciones completas desde que lo hiciera Juan Pablo II en 1994. De este modo, el pontífice y el pueblo de Roma imitaron a Cristo en su camino hacia el Gólgota. El Jueves Santo y el Viernes Santo, tanto el Papa como el pueblo de Roma velaron a Cristo y lo siguieron hasta la cruz. Para los fieles, fue una participación en el misterio de la Pasión a través de la reflexión en oración y un camino compartido arraigado en la tradición junto a su nuevo pastor. Enseguida regresamos con el padre Roberto Pasolini, el fraile que ahora predica al Papa y a los cardenales el Viernes Santo.
En cualquier caso, somos hijos de Dios, estamos en sus manos y por eso incluso cuando la vida nos pide hacer grandes cosas, creo que lo más importante es no olvidar que somos muy pequeños y que solo por ser sus hijos podemos hacer algo. Dios añade el resto. Alcuni scelgono di ascoltare questo canto. È grazie a loro che il male non ha... De leer el Evangelio en el metro a ser el prelado encargado de la homilía del Viernes Santo, dirigiéndose al Papa y a toda la Iglesia. El padre Roberto Pasolini es un fraile capuchino milanés nacido en 1971, biblista y teólogo con un doctorado en teología bíblica y un pasado como informático. Varcando con loro alcune porte ideali. La prima che proviamo ad aprire è quella dello stupore. En 2024, el Papa Francisco lo nombró predicador de la Casa Pontificia, sucediendo al cardenal Cantalamessa y heredando un importante legado de 44 años. ¿Qué le pareció? ¿Cómo recibió ese nombramiento del Papa Francisco? Especialmente teniendo en cuenta el importante legado dejado por el padre Cantalamessa, que había estado tantos años junto a los papas. Venire dopo padre Raniero Cantalamessa. Raniero Cantalamessa para mí también fue un gran maestro. Recuerdo que cuando era estudiante de teología, escuchaba en los sótanos del convento donde vivía, con casetes de audio, sus sermones del Viernes Santo junto con otros hermanos. A todos nos admiraba ese hermano que sabía dirigirse a toda la iglesia con palabras tan llenas de fuego y espíritu. De modo que cuando me di cuenta de que estaba a punto de ocupar su lugar, me dije, Dios mío, ¿estaré a la altura, Señor? Tienes que ayudarme enormemente. Pero debo decir que realmente existe la gracia del estado de vida de cada uno y de las vocaciones a las que Dios nos llama. Así que tras la agitación inicial, encontré una gran paz cuando me dije a mí mismo que, aunque tenga que predicar ante el Papa y los cardenales, en realidad, desde hace muchos años, cuando celebro la misa, hablo ante Dios, los ángeles y los santos. Así que, ¿cómo lo digo? Ya había tenido ante mí al público más importante cada día. ¿Cuál es el papel del predicador de la Casa Pontificia? El papel del predicador de la Casa Pontificia es ofrecer ante el Papa, los cardenales y la Curia Romana durante los tiempos litúrgicos importantes, es decir, el Adviento y luego la Cuaresma, una reflexión, una meditación los viernes. Así pues, el predicador tiene la tarea de, ¿cómo decirlo?, arrojar algo de luz, despertar la conciencia del Papa y de sus colaboradores respecto a las exigencias de la vida cristiana, ofreciendo un punto de reflexión y meditación. Es como si estuviera guiando un pequeño momento de retiro, un retiro espiritual durante los días de los tiempos más importantes del año litúrgico. ¿Cómo se prepara uno para esas reflexiones, para esos sermones? En primer lugar está la identificación del tema que comento con las personas que acogen y acompañan este ministerio mío en el Vaticano. Luego, una vez identificado el tema, viene la redacción de las meditaciones, que se desarrolla a lo largo de varias semanas. Siempre termino las meditaciones un poco antes del final, porque espero a ver cuál es el contexto inmediato de la predicación. Por eso también intento leer mucho, por ejemplo, las intervenciones más recientes del Papa, sus cartas, sus homilías, para aportar una voz que dialogue con la voz del Papa y de la Curia Romana. En particular esta Cuaresma, dado que el Papa ha proclamado un año dedicado a San Francisco en el 800 aniversario de su muerte, me sentí casi obligado a proponer a San Francisco como hilo conductor de las meditaciones cuaresmales. San Francisco encarnó el Evangelio de una manera muy hermosa, muy sencilla, una que de hecho es accesible para todos, y por eso es un santo tan universalmente reconocido como humanidad luminosa, en quien todos reconocen algo de Dios. ¿Cómo ve la figura del actual Papa, el Papa León, en cuanto a su adecuación a los tiempos que vivimos? Porque son tiempos verdaderamente peligrosos, que inspiran temor en muchos. Sus primeras palabras pronunciadas desde la logia de las bendiciones fueron sobre la paz, esa paz que tanto necesitamos. Creo que con el Papa León debemos ser, por así decirlo, muy acogedores y muy abiertos. Lo más importante es escuchar y acoger su paternidad, su magisterio. No se trata de juzgar inmediatamente a la otra persona según nuestros propios parámetros o expectativas, sino de preguntarse sin cesar, ¿qué me está diciendo Dios a mí, a mi iglesia, a mi país, a través de él?
porque un papa también puede dirigirse al mundo entero, ya que la Iglesia está en todas partes. Así que incluso cuando un papa quizá no utilice las palabras que mejor respondan a las preguntas más actuales de cada quien, podemos imaginar que en cambio se está respondiendo a necesidades que existen en otras partes del mundo y que son tan importantes como las mías. No olvidemos que cada día decimos Padre nuestro, no Padre mío, cuando nos dirigimos a Dios. Dios es el Padre de todos y su Papa debe trasladar una palabra universal. Por eso tengo mucha curiosidad por descubrir qué nos dirá el Señor a través del Papa León. El Signore ci dirà attraverso Papa Leone. Me pregunto en qué medida el hecho de pertenecer a una orden religiosa puede contribuir al cumplimiento de su misión. Quizás de una manera diferente a la de un sacerdote diocesano que se convierte en papa. Diría que también hay una espiritualidad diferente en el enfoque. ¿No es así? Sí, cuando un religioso se convierte en papa, ocurre algo inusual porque los religiosos, por su propia naturaleza, no forman parte de la jerarquía de la Iglesia. A través de su forma de vida, manifiestan cuál es el rasgo más importante de la Iglesia cristiana, que es la búsqueda de la santidad que todos deberíamos realizar. Es una búsqueda del amor libre e incondicional. Y sucede que un religioso, sin duda, lleva un legado así dentro de sí mismo cuando entra en la jerarquía y más aún cuando se convierte en papa. Pues al fin y al cabo, la mayor preocupación de la Iglesia es la santidad, es decir, vivir el Evangelio, vivir la plenitud de nuestra vida humana, sin miedo a la muerte, porque Cristo ha resucitado, viviendo ya no bajo la sombra de la muerte y el pecado, porque sabemos que estos dos enormes problemas han sido vencidos por Cristo a través de su resurrección. Y luego queda lo que creo que es un gran desafío, la generación de los jóvenes. ¿Cómo llegar a ellos a través de la predicación o al menos a través de la palabra de Dios? ¿Cómo llegar a esa generación que tan a menudo se niega a escuchar, que no está interesada, porque está viviendo en el momento la hermosa vida del hoy? Sí, i giovani nascono e crescono. Sí, los jóvenes de hoy nacen y crecen en un contexto en el que la coincidencia entre cultura y religión se ha roto definitivamente. Esto puede ser, por un lado, un desarrollo muy negativo, pero por otro, también es una nueva oportunidad para reconstruir una síntesis entre religión y cultura. Debemos ser testigos profundos y auténticos de algo que es importante para nosotros, la fe en Dios, sin pretender que ellos se adhieran a nosotros o a nuestra forma de hablarles de Dios. Es decir, confiando en que seguirán un camino diferente al nuestro, pero con la presencia de Dios. Un camino de autenticidad es algo que ellos también persiguen. El hecho de que se hayan alejado de nuestras tradiciones no significa que están equivocados o perdidos. Por eso creo que también debemos aprender a sentir no solo temor hacia sus caminos de vida, sino también respeto. Sigan atentos para revivir con nosotros el primer domingo de Pascua del Papa León XIV. Cristo, ieri e oggi, principio e fine. Cristo, ayer y hoy, el principio y el fin, el alfa y la omega. A Él pertenecen el tiempo y los siglos, a Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. A Lui la gloria e il potere per tutti i secoli dei secoli. La luce di Cristo Que la luz de Cristo resucitado en gloria disipe las tinieblas del corazón y del espíritu.
Levantando en alto la vela que representa la luz de Cristo, el Papa León inauguró las celebraciones pascuales del Vaticano con la procesión vespertina y la misa de vigilia celebrada en el interior de la Basílica de San Pedro el Sábado Santo. Escuchando la palabra de Dios y la culminación de la historia de la salvación en el Hijo de Dios, los cardenales y los fieles católicos sostuvieron cada uno pequeñas velas que portaban una sola llama procedente del único fuego pascual bendecido por el Santo Padre. En su homilía, el Santo Padre habló del gran amor de Dios por la humanidad. A lo largo de la historia, dijo, Dios ha respondido a la dureza del pecado, que divide y mata, con el poder del amor, que une y restaura la vida. Questo è il peccato, una barriera pesantissima. Esto es lo que es el pecado, una pesada barrera que nos encierra y nos separa de Dios, buscando matar sus palabras de esperanza dentro de nosotros. María Magdalena y la otra María, sin embargo, no se dejaron intimidar. Fueron al sepulcro y gracias a su fe y amor se convirtieron en las primeras testigos de la resurrección. En el terremoto y en el ángel sentado sobre la piedra removida, vieron el poder del amor de Dios, más fuerte que cualquier fuerza del mal, capaz de expulsar el odio y derribar a los poderosos. Che va oltre la morte e che nessun sepolcro può imprigionare. El hombre puede matar el cuerpo, pero la vida de Dios del amor es vida eterna, que trasciende la muerte y que ninguna tumba puede aprisionar. El Papa León XIV también acogió a 10 nuevos católicos en la Iglesia durante la vigilia pascual e invitó a todos los cristianos a renovar el compromiso de proclamar la buena nueva. Come le donne, corse a dare l'annuncio ai fratelli. Al igual que las mujeres se apresuraron a contárselo a los discípulos, también nosotros debemos desear salir esta noche de esta basílica para llevar a todos la buena nueva de que Jesús ha resucitado y de que, habiendo resucitado con Él por su poder, también nosotros podemos dar vida a un nuevo mundo de paz y unidad como una multitud de personas, y sin embargo, también una sola persona, ya que aunque hay muchos cristianos, Cristo es uno. Molti cristiani, uno solo è il Cristo. Al día siguiente, el domingo de Pascua, el Papa León celebró la misa junto a miles de personas en la plaza de San Pedro y reiteró la creencia cristiana de que el poder de la muerte no es el destino final de nuestras vidas. Dove sembra che tutto sia morto, da ogni parte tornano ad apparire i germogli della risurrezione. Donde todo parece estar muerto, surgen de repente signos de la resurrección. Es una fuerza irremediable. A menudo parece que Dios no existe. A nuestro alrededor vemos injusticia persistente, maldad, indiferencia y crueldad. Pero también es cierto que en medio de la oscuridad siempre surge algo nuevo, nueva vida, que tarde o temprano da fruto. Hermanos y hermanas, la Pascua nos ofrece esta esperanza al recordar que en Cristo resucitado, una nueva creación es posible cada día. Una nuova creazione è possibile ogni giorno. Antes de rezar el Regina Cheli con la multitud de peregrinos, el Santo Padre impartió la especial bendición Urbi et Orbi desde la logia central y renovó la petición de paz. In questo giorno di festa abbandoniamo ogni volontà di contesa, di dominio e di potere. En este día de celebración, abandonemos todo deseo de conflicto, dominación y poder e imploremos al Señor que conceda su paz a un mundo devastado por las guerras y marcado por un odio y una indiferencia que nos hacen sentir impotentes ante el mal.
Al Señor confiamos todos los corazones que sufren y esperan la verdadera paz que solo Él puede dar. Confiémonos a Él y abrámosle nuestro corazón. Él es el único que hace nuevas todas las cosas. ¡Feliz Pascua! Buona Pasqua!